La madre regresó a casa antes de lo previsto para sorprender a su hija, pero vio algo que jamás olvidaría. A veces, la verdad se esconde justo delante de nosotros. Detrás de puertas cerradas, detrás de sonrisas cotidianas, en lugares que parecen seguros a simple vista. Cuando Sara decidió sorprender a su hija y volvió un día antes, no podía imaginarse la pesadilla que le esperaba detrás de esas puertas. Lo que vio fue solo la primera capa de todo lo que estaba a punto de descubrir. Sarah Bennett estaba sentada en el coche, con un vaso de café en la mano. Eran poco más de las 10 de la mañana y, según el horario, aún debía estar de turno en la clínica de Chicago. Pero ese día tuvo una rara oportunidad de salir temprano. El residente llegó antes de lo previsto y Sarah, sin avisarle a su hija, decidió regresar. Quería hacerle una pequeña sorpresa a ella, desayunar juntas, tal vez salir a por helado, comprar nuevas pinturas. A ella le encantaba pintar. La casa parecía como siempre. El césped bien recortado, la bandera de Estados Unidos en la entrada, el perro del vecino ladrando detrás de la valla. Sarah introdujo la llave en la cerradura y entró tratando de no hacer ruido. Ella llamó. No hubo respuesta. Sorpresa, estoy en casa. La casa estaba extrañamente silenciosa. Sarah caminó hacia el interior, escuchando. Las cortinas del salón estaban corridas, y había un olor extraño. No era suciedad, más bien algo más profundo. Subió al cuarto de su hija. La puerta estaba cerrada. Sarah llamó. Ella, cariño. Se oyó un murmullo apagado. Abrió la puerta. La niña estaba en la cama, cubierta completamente con la manta. El ventilador estaba encendido, aunque la casa estaba fresca. ¿Estás enferma?, preguntó Sarah. No hubo respuesta. Se acercó, se sentó en el borde de la cama y tocó el hombro de su hija. Ella se estremeció y apartó bruscamente el brazo. Todo está bien. Soy yo, dijo suavemente Sarah. Solo quería darte una sorpresa. Hoy me dieron el día libre. Ella asomó lentamente la cabeza. Sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera estado llorando. Sarah sintió un nudo en el estómago. ¿Estuviste llorando? No, respondió ella demasiado rápido. Solo no dormí bien. ¿Pasó algo en la escuela? ¿Tuviste algún problema? Sarah notó que su hija sostenía el brazo de una manera extraña, como si escondiera algo. Le tomó suavemente la muñeca. Había un moretón, no solo una marca leve, sino uno profundo, con tonos amarillos y azulados, como si alguien la hubiera sujetado con fuerza. ¿Qué es esto? Me caí, murmuró la niña. Sarah frunció el ceño. Conocía a su hija. Ella no era del tipo que se caía o se llenaba de moretones. Era cuidadosa, precavida. ¿Dónde te caíste? En la escuela. En las escaleras. Sarah se quedó inmóvil un segundo. Algo no encajaba. La mirada de ella no solo reflejaba miedo. Era un terror profundo. Sarah le puso la mano en la frente. No tenía fiebre. Ella, mírame, pidió. La niña levantó lentamente la vista. ¿Alguien te hizo daño? Silencio. Largo. Ella asintió levemente, casi imperceptiblemente. El corazón de Sarah empezó a latir con fuerza. Intentó no mostrar su reacción para no asustarla. ¿Es alguien de la escuela? La niña negó con la cabeza. Sarah sintió que se le cortaba la respiración. 1000 pensamientos estallaron en su mente. ¿Puedes decirme quién fue? No, susurró ella. Por favor, no me obligues. Él dijo que si hablaba, te haría algo. Sarah sintió un zumbido en la cabeza. ¿Quién es él? Abrazó a su hija, sintiendo cómo temblaba. Nadie me va a hacer daño, ¿me oyes? Yo te voy a proteger. Ella no dijo nada, pero seguía temblando como si una corriente eléctrica recorriera su cuerpo. Sarah bajó a la cocina. Le temblaban las manos. Se sirvió un vaso de agua, se sentó y trató de pensar en quién podía ser. ¿Había alguien en su entorno que le hubiera generado alguna sospecha? Le vino a la mente Josh,
el vecino del otro lado de la calle. Viejo amigo de la familia, viudo. Solía ayudar con reparaciones en la casa, instalaba estanterías, a veces recogía a ella de la escuela cuando Sara tenía turno. Siempre sonriente, siempre educado. Demasiado perfecto. Entonces recordó un momento de semanas atrás. Había entrado al cuarto de ella y la niña escondió algo rápidamente en su tablet. No le dio importancia entonces. Luego, ella empezó a pedir que no la dejaran sola en casa. Sara sacó el teléfono y marcó el número de Mark Stevens, un conocido suyo, oficial de policía. Eran amigos desde la universidad. Siempre le había dicho, si sientes que algo no está bien, es mejor exagerar que lamentar. Mark, hola. Necesito ayuda. Muy seria. Solo entre nosotros. Él no hizo preguntas innecesarias. Estoy contigo en media hora. Sara subió de nuevo. Ella dormía. Aún tenía marcas de lágrimas en el rostro. Incluso dormida, sus labios estaban apretados como si esperara un golpe. Sara se sentó a su lado y le acarició el cabello. No sabía todos los detalles, pero presentía que la verdad era más aterradora de lo que imaginaba. Y juró que quien fuera, no volvería a hacerle daño a su hija. Si el sistema no podía detenerlo, lo haría ella misma. Sara no pudo dormir después de lo que ella le contó. Por dentro, todo estaba revuelto. Su hija vivía con miedo todos los días, todas las noches, y ella no lo había notado. Estaba ahí, y aún así, ciega. A la mañana siguiente, salió al jardín para hablar con Mark. Él había llegado de civil, sin uniforme, para no asustar a ella. Sara le contó lo poco que había logrado entender, un hombre adulto, probablemente alguien que ya había estado en su casa. Ella tenía miedo de decir su nombre. Dijo que él había amenazado con hacerle daño a Sara. Mark la escuchó en silencio. ¿Tienes alguna sospecha?, preguntó finalmente. Sara dudó, pero respondió. Josh Hayden. Nuestro vecino. Lo conoces. Venía seguido, ayudaba cuando yo estaba de guardia. Siempre educado, atento. Recuerdo a ese tipo, asintió Mark. Hubo un episodio extraño hace unos años. Una denuncia de una familia de otro barrio, pero no llegó a juicio. La madre de la niña retiró los cargos. Todo se cerró por falta de pruebas. Oficialmente, está limpio. Extraoficialmente, es dudoso. ¿Crees que pudo ser él? Creo que hay que ser muy cautelosos y empezar a reunir pruebas. Lo que sea. Esa tarde, Sara entró en la habitación de ella. La niña estaba sentada en el suelo junto a una caja de dibujos. Los revisaba en silencio, como si buscara algo. Sara se sentó junto a ella. Ella, sé que es difícil, pero tenemos que saber quién fue. Necesito saber de quién protegerte. Si se entera que hablé, lo sabrá. La voz de ella era apenas un susurro de papel. No lo sabrá. No diré tu nombre a nadie. Solo hablaremos cuando tú quieras. Pero cuanto más tiempo guardamos silencio, más tiempo está libre. Y no debería estar libre. ¿Lo entiendes? Ella asintió, y como si se rompiera algo dentro de ella, murmuró. Fue Josh. Empezó con halagos, luego venía cuando tú no estabas. Decía que si te lo contaba, tú morirías. Él sabe cómo. Sara sintió como si le arrancaran el aliento. Quiso salir corriendo a enfrentarlo. Se contuvo. ¿Alguna vez te tocó? Ella asintió otra vez. Sara le tomó la mano con la suya. Se quedaron así, en silencio, mucho tiempo. Esa noche, Sara revisó los vídeos de seguridad del perímetro de la casa. En su mayoría, eran grabaciones vacías, perros, niños, repartidores. Pero en la última semana hubo 3 momentos donde Josh se acercaba a la casa tarde en la noche. No tocaba el timbre. Solo se quedaba parado en la puerta. En una ocasión rodeó la casa y apareció en la entrada trasera. Luego se iba tras unos minutos. Sara guardó esos fragmentos y se los envió a Mark. 1 hora después, él la llamó. Aún no es suficiente para arrestarlo. Pero podemos abrir un caso.
Empezaré con un informe. Marca los vídeos como comportamiento sospechoso. Necesitamos más. ¿Qué más puedes concebir? Intentaré obtener una orden para revisar su teléfono o su laptop. Si encontramos algo, será una razón de peso. ¿Crees que él sospecha que estamos sobre su pista? Aún no. Pero créeme, los tipos como él perciben el peligro. Pronto empezará a ponerse nervioso. Puede intentar huir, presionar, cambiar su comportamiento. Por eso debes estar alerta. Y no dejes sola a ella. Al día siguiente, ella no fue a la escuela. Sara llamó a la oficina y pidió un día libre. Pasaron el día en casa, haciendo panqueques, viendo dibujos animados viejos, hablando de tonterías. Sara intentaba crear un ambiente de seguridad, aunque por dentro todo era un hervidero. Con permiso de ella, Sara revisó su tablet. La niña le dijo: «Puedes mirar. Hay mensajes que no borré». Sara abrió la conversación. La mayoría estaba borrada, pero quedaban algunos fragmentos de una cuenta anónima. Las frases eran cuidadosas, lo que las hacía aún más aterradoras. No quieres que tu mamá sufra, ¿verdad? Nadie va a creer a una niña. Dirán que lo inventaste todo. Si te quedas callada, todo irá bien. Somos amigos. Sara hizo capturas de pantalla y se las envió a Mark. Él confirmó. Con la IP podríamos intentar rastrear al remitente, especialmente si se conecta con su cuenta principal. Estamos cerca, dijo, pero es importante no apresurarse. Si nos adelantamos, un abogado podría tumbar el caso. Ahora tu tarea es mantener la calma. Protégela. No dejes que él sepa que estamos cerrando el círculo. Sara asintió, pero por dentro hervía de ira. Y si la policía no lograba detenerlo, lo haría ella misma. 2 días después, Sara estaba en la comisaría, en una sala de interrogatorios, junto a Mark. Frente a ellos, una mujer, Teniente Harper, detective de menores. Ella aún no había sido llamada. Sara insistió en que su hija solo fuera interrogada con un psicólogo infantil presente y solo si era absolutamente necesario. Sobre la mesa había una memoria USB con los vídeos, las capturas de mensajes y el informe del examen médico realizado por un médico de confianza en una clínica privada. Todo estaba documentado según el protocolo: marcas en el cuerpo, descripción del estado emocional, conclusión psiquiátrica, trauma, ansiedad, señales de intimidación sistemática. Harper revisó los materiales en silencio, solo tomando notas. Finalmente habló. ¿Entiende algo? Si estamos equivocadas, si esto es un malentendido, podríamos arruinarle la vida a alguien. Sara se enderezó de golpe. ¿Y si no estamos equivocadas? ¿Y si no hacemos nada, y él le hace daño a otra persona o vuelve con mi hija? Harper la miró fijamente. Por eso mismo estoy a cargo de este caso. Pero debemos hacerlo todo según el protocolo. Mark intervino. Las acciones son preocupantes. Los vídeos son pruebas indirectas, pero suficientes para iniciar vigilancia, solicitar una orden para sus dispositivos electrónicos y llamarlo a declarar como testigo. Harper asintió. Empecemos con eso. Pero estén preparados, puede tomar tiempo. Sara volvió a casa tarde esa noche. Ella ya dormía. Entró en su cuarto en silencio, para asegurarse de que todo estuviera bien. La lámpara con forma de zorrito, su favorita, iluminaba el alféizar. Su peluche estaba junto a la almohada. Por un instante, todo parecía normal. Común. Pero solo por un instante. Sara no durmió casi en toda la noche. Cada ruido parecía sospechoso. Ella mantenía el teléfono cerca y el control de la alarma en la otra mano. Casi al amanecer, se quedó dormida en el sofá, con la ropa puesta. Un llamado la despertó. «Soy yo», sonó la voz de Mark. «Siento que algo no está bien». «¿Quién es Josh?», preguntó ella. «Esta mañana lo acusaron falsamente y tratan de pintarlo como un agresor. Se comportó agresivamente, amenazó con demandas». «Maldita sea», susurró Sara. «Ahora sabe que lo estamos investigando,
aunque no oficialmente. Sí, pero eso solo fortalece nuestra posición. Tenemos permiso para registrar su casa y sus dispositivos electrónicos. Mañana temprano entraremos con una orden. Lo importante es que aguanten esta noche. Sara quiso pedirle que viniera y se quedara cerca, pero Mark ya estaba arriesgando su carrera ayudándola sin protocolo. Me las arreglaré, dijo ella. Por ella. La noche fue especialmente dura. Primero, Sara escuchó el crujido del piso en el pasillo. Luego, una sombra pasó por la ventana. La alarma y las cámaras no detectaron nada. Revisó todo, pero la sensación de alarma no desaparecía. Cerca de la medianoche, alguien golpeó la ventana de la cocina. Sara, con un cuchillo en la mano, se acercó con cuidado y miró. Era una sombra. Dijo que vendría en 20 minutos. Ordenó que barricadearan las puertas y no abrieran a nadie. Cuando llegó, inspeccionaron el terreno. No había huellas, pero Sara estaba segura que era él, probando su vigilancia. A la mañana siguiente, temprano, la policía llegó a la casa de Josh con la orden. Sara no vio el arresto, pero Mark llamó enseguida. Lo detuvieron sin resistencia, por posesión de materiales potencialmente comprometedores, incluyendo información sobre ella. Pensaba que lo había borrado todo, pero nosotros lo recuperamos. Esto es solo el comienzo. Luego viene el juicio. Pero por ahora, puedes respirar. No se acercará a tu familia. Sara colgó y lloró en silencio por primera vez en días, no de miedo, sino porque finalmente algo se movía. Cuando le contó a ella, la niña solo asintió, sin lágrimas ni sonrisas, con el rostro vacío. Estaba sentada en la mesa dibujando con un bolígrafo negro algo parecido a un castillo con altas murallas. Sara preguntó: ¿Eres tú? Ella asintió. Soy yo, susurró. Sara la abrazó, sabía que lo peor quizá había quedado atrás, pero la verdadera lucha apenas comenzaba. La casa de Sara volvió a estar silenciosa, pero no más segura. A pesar del arresto, la ansiedad no la abandonaba. Sabía cómo funcionaba el sistema: la orden no es sentencia, la detención temporal no es protección. Josh estuvo detenido 48 horas. Si en ese tiempo el fiscal no presentaba cargos con pruebas sólidas, lo liberarían bajo fianza. Eso fue exactamente lo que pasó. 2 días después, Mark le llamó al atardecer. Salió bajo control, sin grillete. El juez no aprobó restricciones de movilidad aún. Sabe que tiene problemas, pero sigue libre. ¿Qué significa eso?, preguntó Sara, aferrándose al teléfono como si pudiera romperlo. Ya solicitamos protección urgente, pero el proceso es lento. Por ahora, alarma, cerraduras y no dejarla sola. Sara le dijo que ella ya había estado sola antes. No tenían familiares cerca ni amigas de confianza para una situación así. Cerraron puertas y ventanas, activaron el sistema de seguridad, pero la sensación de que alguien estaba cerca no desaparecía. Esa noche, Sara estaba al lado de ella. Sabía que algo iba a pasar. Y pasó. A medianoche, la alarma sonó. Se oyó el sonido de un vidrio roto en la puerta trasera. Sara se levantó de un salto, con el teléfono y un spray de pimienta en mano. Corrió hacia la ventana y vio una figura con ropa oscura, capucha, y algo brillante en la mano. Ella entró en la habitación de ella, cerró la puerta y llamó a Mark. Está aquí, en la casa. Entró. Salgo ya, la policía está en camino. 5 minutos después, Sara abrazaba a ella. Estamos juntas, no estás sola. Se oyeron pasos lentos y golpes en la pared, un clic de cerradura en la planta baja, y la voz de Josh. Ábreme. Solo quiero hablar. Esto es un error. Su voz era distorsionada, profunda, como desde el fondo del agua. Sara tapó los oídos de ella con sus manos. Ella temblaba, no de miedo, sino de tensión. Los pasos subieron al segundo piso. Sé que están ahí y nadie los ayudará. No debiste intervenir, Sara. Podríamos vivir como antes. Josh intentó abrir la puerta cerrada y empezó a golpearla con el hombro.
Sara levantó el spray con una mano y apretó el botón de alarma con la otra, que enviaba una señal duplicada a la central. «Aléjate de la puerta, Josh», gritó. «La policía ya viene». Él no respondió, solo hubo un golpe y luego silencio. Después, un estruendo de vidrio roto en el pasillo, algo cayendo y pasos apresurados bajando. En 40 segundos, se escuchó el sonido de sirenas. Josh fue detenido en el jardín. Intentó escapar por el patio vecino, pero estaba en estado de shock. Tenía un cuchillo y guantes. Gritaba que solo quería explicarse, que todo era venganza, envidia, que ella había destruido su vida. Lo llevaron a la comisaría por intento de entrada ilegal con arma, amenazas y violación de condiciones de libertad. Esto ya no era solo presión psicológica. Era un riesgo físico real. Mark entró a la casa minutos después de la policía. Todo estaba intacto. Miró a Sara y a ella. Sara asintió y lo abrazó. La mañana transcurrió en la comisaría con interrogatorios, firmas y protocolos. Sara se sentía como una máquina, respondiendo preguntas, firmando papeles, asintiendo. Lo único que la mantenía en la realidad era la mano de ella apretando sus dedos. Al mediodía llegó la confirmación oficial. Josh fue arrestado y el tribunal decidió mantenerlo bajo custodia hasta el fin de la investigación. «Ganamos la primera batalla», dijo Mark, «pero el proceso será largo y doloroso. ¿Estás lista?» Sara miró a ella, que dormía con el rostro relajado por primera vez en muchos días. «No estamos listos, pero lucharemos». Esa noche regresaron a casa. La casa estaba vacía, pero ya no parecía tan peligrosa. Sara sabía que ahora tenía protección, pero también una mayor voluntad de defenderse ella misma. No podía recuperar lo que le habían robado a su hija, pero podía estar a su lado cada día. Mucho tiempo después, antes de dormir, ella le dijo: «Gracias por escucharme, mamá». Pasaron meses. El proceso judicial contra Josh Hayden seguía su curso. Los fiscales reunieron suficientes pruebas y el juez negó la libertad bajo fianza. El caso fue transferido al tribunal distrital para el juicio completo. Ella no dio testimonio directo. El fiscal insistió en que el interrogatorio fuera por videollamada y en presencia de un psicólogo. Ella respondió con calma, a pesar del miedo. Salió del cuarto con el rostro sereno, no como una vencedora, sino como alguien que ya no es víctima. Sara vendió su auto, dejó su trabajo y redujo gastos. Sabía que su prioridad era estar con su hija. Cada semana visitaban al psicoterapeuta, tenían sesiones familiares e individuales. Al principio ella casi no hablaba, solo dibujaba. Era una forma de comunicación, no con palabras. Un día Sara notó que en uno de los dibujos aparecía color. Primero azul claro, luego amarillo, verde y finalmente rosa. «¿Es un zorro?», preguntó señalando el dibujo. «No», respondió ella, «soy yo». En la escuela, ella empezó estudiando a distancia, luego asistía 2 veces por semana. Los maestros estaban informados, no explicaron nada a los compañeros. Al principio, ella se mantenía alejada de todos. Pero un día, durante una clase de literatura, cuando discutían sobre dónde habitan los monstruos, levantó la mano y dijo que a veces el monstruo no está afuera, sino cerca. Nadie entendió, pero después una compañera le dijo: «Eres fuerte». Ese fue el primer paso. Mark no desapareció, siguió ayudando, pero no como policía, sino como amigo. Los fines de semana la llevaba a la familia, preparaban hamburguesas en la parrilla y salían al parque. Sara vio a su hija reír de verdad por primera vez en mucho tiempo, sin miedo ni máscaras defensivas. En ese periodo, Sara encontró una nueva meta. Ya no quería volver al hospital. Su vocación cambió. Empezó a visitar grupos de apoyo para madres que habían pasado por experiencias similares. Comenzó a hablar. Unas semanas después, una mujer se acercó y le dijo que su historia parecía la suya. Así nació el proyecto SEIA, una pequeña iniciativa sin fines de lucro que Sara lanzó con 2 mujeres más. Ayudaban a madres y niños, organizaban encuentros,
Visitaban escuelas y enseñaban a identificar señales de alerta. Mark involucró a sus colegas, aparecieron abogados y voluntarios. Pronto hablaron de ellos incluso en el noticiero local. En primavera, ella le dijo a Sara que quería volver a la escuela a tiempo completo y a clases de dibujo. Sara tardó en responder, su corazón se llenó de alegría y miedo a la vez, pero solo asintió. Claro, solo si estás lista. Y ella estaba lista. En una exposición escolar, su trabajo quedó en tercer lugar. Era un dibujo de una niña parada al borde, y detrás una figura enorme de mujer casi transparente como una sombra. En la esquina decía, «Mamá, mi escudo». Sara sostuvo el diploma y no pudo contener las lágrimas. Mientras el proceso seguía y Josh estaba bajo arresto, la vida comenzaba a mejorar. Sara entendía que el mal no desaparece, aunque castiguemos al culpable. Puede adoptar otras formas y rostros, pero ahora ella sabía cómo reconocerlo. Lo más importante, ya no estaba sola. Su hija estaba a su lado, también sus amigos y aquellos a quienes ahora podía ayudar. Un día, ella pasó junto a Sara y dijo, «Amo nuestra casa otra vez». Sara supo que no era el final, sino el comienzo.